Uf, chicos, agarraos porque hoy tenemos el salseo que estábamos esperando. La verdad de Ande y Kerem, por fin se supo todo sobre su ruptura. Ya era hora, digo yo. Llevábamos meses con el run run, que si se habían peleado, que si uno se fue, que si el otro, un lío total. Pero ahora parece que ya salió a la luz lo que realmente pasó, y prepárense porque tiene tela. A ver, para ser honestos, yo creo que esto ha sido un drama digno de telenovela. Ambos son súper guapos, súper exitosos, una pareja que enamoró a medio mundo con su química en pantalla y fuera de ella. Y de repente, zas. Separados. Nadie entendía nada. Los fans estaban destrozados, yo creo que más que ellos mismos. Lo que yo he estado investigando y lo que se comenta por los pasillos es que la cosa venía de lejos. No fue una pelea de un día para otro, ¿me entendéis? Parece ser que las presiones de las carreras, las largas distancias a veces y bueno, las diferencias que uno tiene con el tiempo en una relación, empezaron a pasar factura. Y claro, cuando eres una pareja tan mediática, cada paso, cada foto, cada comentario se magnifica al 1000%. Muchos dicen que fue Kerem el que dio el paso definitivo, que estaba agobiado con todo el tema de la fama y la relación. Pero otros murmuran que Ande también tenía sus dudas, que sentía que él no le daba la estabilidad que ella buscaba. Ahí está el misterio. Yo personalmente sospecho que fue un cúmulo de cosas, un cóctel explosivo de trabajo, vida personal y la lupa constante de los medios. Lo más jugoso de todo esto es que, al parecer, la ruptura fue bastante más amarga de lo que se pintó. Hubo discusiones fuertes, diría yo, y no de esas bonitas. De esas que te dejan tocado. Y claro, luego está el tema de los amigos en común, que a veces es lo que más duele, ¿no? Tener que tomar partido o peor aún, quedarse un poco al margen de todo. Lo que sí está claro es que a pesar de todo, el cariño se supone que sigue ahí. No es fácil borrar años de relación y de momentos bonitos solo porque las cosas no funcionaron. Y ellos, por lo que se ve, al menos han sabido manejarlo con cierta discreción, aunque ya sabemos que en este mundillo, la discreción dura lo que dura un suspiro. Y ahora viene lo importante, ¿qué va a pasar ahora con ellos? ¿Se van a centrar en sus carreras y seguir caminos separados? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Yo la verdad es que tengo mis dudas, porque cuando una cosa se rompe así, hay que reconstruirla con mucho cuidado. Y no sé si ellos tendrán ganas o tiempo para eso ahora mismo. Es fascinante cómo estas historias nos atrapan, ¿verdad? Somos testigos de sus éxitos, de sus alegrías y ahora de sus desengaños. Y aunque a veces parezca que nos metemos donde no nos llaman, hay, que nos encanta el salseo. Es lo que tiene seguir de cerca a estas estrellas. Bueno, yo ya os he contado todo lo que sé y lo que he podido averiguar sobre este culebrón. Ahora os toca a vosotros. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que algún día podrán ser amigos, o que el tiempo lo cura todo? Y lo más importante, ¿veis alguna posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos? Contadme en los comentarios.